Bienvenidos. Hoy vamos a analizar las ideas de un filósofo del siglo XVII que básicamente sacudió los cimientos del pensamiento occidental. ¿Y de qué manera? Hablamos de Baruch Spinoza. Y el punto de partida es una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad es una bomba. ¿Quién escribió realmente la Biblia? Es una pregunta explosiva, sí. Sobre todo en su época. Porque Spinoza no fue el primero que señaló alguna inconsistencia. Claro, la verdadera originalidad y lo que lo convirtió en una figura tan peligrosa fue su conclusión. Dijo, si la Biblia la escribieron seres humanos en un momento concreto de la historia, entonces toda nuestra forma de leerla tiene que cambiar. Radicalmente. Claro, es que deja de ser un dictado divino, un manual de instrucciones del cielo, y se convierte ¿En otra cosa? en un documento histórico. Exacto. Y eso tiene unas implicaciones enormes. Vamos a desgranar esto, porque para entender la magnitud de la explosión, primero hay que conocer al hombre que encendió la mecha. ¿Quién era este Baruch Spinoza? Pues fíjate, era un personaje fascinante. Nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una comunidad muy próspera de judíos portugueses. Los descendientes de los que habían huido de la Inquisición. Estos mismos. O sea, que vivía en una sociedad que, para la época, era un faro de tolerancia. Spinoza recibió una educación judía tradicional. Vamos, se esperaba que fuera un erudito, un pilar de su comunidad. Pero algo se torció por el camino. Vaya si se torció. Con 23 años, que es una edad increíblemente joven, la comunidad lo excomulgó. ¿Con 23? ¿Sí? Le lanzaron el herem, que era la prohibición más severa que existía. El texto es brutal. Pide que sea maldito de día y maldito de noche. Le prohibieron a todo el mundo, incluida su familia, hablar con él o siquiera acercarse. Un momento. ¿Qué pudo decir o hacer un chaval de 23 años para merecer un castigo así? Un borrado social completo. Tenían que ser ideas muy incendiarias. Lo eran. Eran ideas sobre Dios, sobre el alma, sobre la ley judía, que chocaban de frente con la ortodoxia. A partir de ahí, Spinoza se convirtió en un paria. Se cambió el nombre de Baruch a Benedictus y se dedicó a la filosofía. Y se ganaba la vida puliendo lentes, ¿no? Sí, un trabajo modesto pero muy simbólico. Él creaba lentes para que otros vieran el mundo con más claridad, mientras intentaba hacer lo mismo con el pensamiento. Una metáfora perfecta. Y supongo que después de esa experiencia no tendría muchas ganas de publicar sus ideas más polémicas. Publicó muy poco en vida y casi todo anónimo. Su obra más controvertida sobre este tema, el Tratado Teológico Político, salió sin su nombre en 1670 y se montó un escándalo monumental. ¿A qué nivel? Pues un crítico llegó a decir que era un libro forjado en el infierno por el mismísimo diablo. Vaya, no se andaban con chiquitas en las reseñas literarias del siglo XVII. Desde luego que no. Pero, ¿qué decía ese libro para provocar esa reacción? Vayamos al meollo del asunto. El argumento contra la autoría de Moisés. Como decías, otros ya habían notado cosas raras. Sí, lo típico, que Moisés no pudo narrar su propia muerte al final del Deuteronomio. Exacto, ese era el punto de partida clásico. Pero Spinoza no se conformó con la anécdota. Aplicó la lógica de forma sistemática, como un detective. Su argumento no era una sola prueba, sino la acumulación de evidencias. A ver, ¿cuáles eran esas evidencias? Pues, por ejemplo, señaló que en todo el Pentateuco, los 5 primeros libros, se habla de Moisés en tercera persona. Siempre es, y el Señor habló a Moisés, o, y Moisés era el hombre más humilde. Cierto, no suena a una autobiografía. Nadie escribe, y entonces Juan fue a la tienda y era un tipo estupendo. Suena a que lo cuenta otra persona. Precisamente, es la voz de un historiador, no del protagonista. Pero fue más allá. Señaló pasajes donde el narrador hace comparaciones que Moisés no podría haber hecho. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, después de su muerte, el texto dice, «Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés». Claro, para decir eso tienes que conocer a los profetas que vinieron después de Moisés. Exacto. Es como leer una biografía de Julio César que diga, «Fue el mejor general hasta Napoleón». El autor tiene que estar escribiendo como mínimo en el siglo XIX. Vale, ese argumento es muy potente. Es que es pura lógica. Y encontró más cosas. El texto menciona lugares con nombres que solo se usaron siglos después de la supuesta época de Moisés. La narración además continúa fluidamente después de su muerte.
Para Spinoza la acumulación de pruebas será abrumadora. Entiendo. No es una sola grieta en el muro, es que el muro entero está lleno de ellas. Para él, la conclusión no era una posibilidad. No, era una certeza. Sus palabras exactas fueron que estas pruebas dejan claro sin lugar a dudas que los libros fueron escritos por alguien que vivió muchas generaciones después. Era una afirmación rotunda. De acuerdo, es un caso demoledor. Y me dejas pensando, si no fue Moisés, ¿tenemos alguna pista de quién pudo ser el compilador? Porque una cosa es derribar una tradición y otra proponer una alternativa. ¿Se atrevió Spinoza a dar un nombre? Se atrevió. Sí. Sugirió que no solo el Pentateuco, sino también los libros históricos que le siguen, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, fueron compilados por un único historiador. Y su principal sospechoso era Esdras, el escriba. Esdras, una figura clave del judaísmo postexílico. Justo, vivió en el siglo V a.C., muchos siglos después de Moisés. ¿Y qué pensaba Spinoza de la calidad de su trabajo? ¿Lo consideraba una obra maestra de la edición? Pues todo lo contrario. Y aquí su análisis se vuelve todavía más provocador. ¿Aún más? Sí, describe la Biblia como una, y cito, compilación bastante mal gestionada, desordenada y mutilada. No se corta un pelo. Espera, ¿mutilada? Su teoría es que los primeros libros de la Biblia son como un borrador desordenado que nunca se llegó a editar del todo. Esa es la idea. Para la mentalidad de la época era una blasfemia, claro. Pero su argumento era puramente textual. Señalaba las repeticiones de la misma historia, a veces con detalles contradictorios, como las dos versiones de la creación. Ya. Su teoría era que Esdras, o quien fuera, juntó un montón de documentos y crónicas antiguas de forma un poco indiscriminada, con la intención de ordenarlos más tarde, pero murió antes de terminar el trabajo. Es como si hubiera metido un montón de notas y recortes en una caja para organizarlos algún día, y ese día nunca llegó del todo. Es una analogía perfecta, y creía que con los libros de los profetas fue todavía más caótico. Los describe como amontonados descuidadamente, y que la decisión final sobre qué libros entraban en el canon y cuáles no, la tomaron los fariseos mucho después. O sea que el resultado final para él era un texto fragmentario, incompleto. Y probablemente corrupto, en sus palabras, en comparación con los originales que se perdieron. Bien, el panorama que pinta es devastador. Autoría humana, compilación tardía y además chapucera. Después de semejante demolición, ¿qué viene? Porque la genialidad de Spinoza no puede estar solo en destruir. Ahí está la clave de todo. Su afirmación más revolucionaria no es sobre quién escribió la Biblia, sino sobre cómo debemos leerla a partir de ese descubrimiento. Vale. Si la Biblia es un documento histórico, una obra humana, entonces, según Spinoza, debe ser estudiada como cualquier otra obra de la naturaleza, ni más ni menos que un fósil o una planta. Ciencia y religión. Tradicionalmente no se han llevado muy bien. Suena a mezclar aceite y agua. ¿Cómo funciona ese método científico para leer la Biblia? Probamos los hechos y buscamos sus leyes. Para entender la Biblia debemos hacer un estudio directo de la Escritura. Sin ideas preconcebidas. Exacto. Y esto requiere herramientas, no fe. Necesitas saber hebreo antiguo, conocer la historia, la cultura de la época. Vamos, tratarlo como si estudiáramos la Ilíada de Homero. Entender el contexto para entender el texto. Justo eso. Y el objetivo de esta ciencia no es encontrar verdades filosóficas o científicas en la Biblia. Spinoza insiste en que la Biblia no es un libro de ciencia. El objetivo es mucho más preciso: descubrir la intención de los autores y el mensaje moral que todos, a su manera, intentaban transmitir. Y llega a una conclusión. ¿Cuál es ese mensaje central que sobrevive a su crítica? Sí. Concluye que el núcleo de la enseñanza bíblica es muy simple, que existe un Dios único que exige justicia y caridad y que la forma de honrar a ese Dios es amar al prójimo. Todo lo demás, las leyes, las historias, es el andamiaje cultural adaptado a los antiguos hebreos. Este enfoque, claro, choca frontalmente con siglos de tradición. Pienso en grandes filósofos como Maimónides. Es un ataque directo. Maimónides en el siglo XII se enfrentó al mismo problema. Hay pasajes en la Biblia que, literalmente,
parecen irracionales. Que Dios se arrepiente o tiene ira. Claro, la solución de Maimónides fue decir que, como la Biblia es la palabra de un Dios perfecto, no puede contradecir a la razón. Por tanto, esos pasajes deben ser metáforas. Pues, a primera vista, la idea de Maimónides parece bastante lógica y, sobre todo, más respetuosa con el texto, ¿no? Intenta salvar su coherencia. Parece lógico, pero Spinoza lo considera un fraude intelectual. Lo acusa de forzar la Biblia para que diga lo que él, como filósofo, quiere que diga. Ya entiendo. Para Spinoza la pregunta correcta no ¿es filosóficamente cierto que Dios tiene cuerpo? La pregunta que debe hacerse el historiador es, ¿el autor de este pasaje creía que Dios tenía cuerpo y quería transmitir esa idea? Es un cambio de foco total. No se trata de buscar la verdad metafísica en el texto, sino la verdad histórica sobre lo que creía el autor. La Biblia no tiene por qué ser racional. Exacto. La cuestión no es si Dios objetivamente se enfada. La cuestión es si el profeta que escribió eso creía que Dios sentía ira y lo plasmó así para inculcar un comportamiento moral en un pueblo concreto. Llegamos entonces a la gran pregunta, a la pregunta del millón. Si la Biblia es una obra humana, falible, desordenada, pierde su divinidad, deja de ser un texto sagrado, porque parece la consecuencia inevitable. Se podría pensar que sí, pero aquí viene el giro más brillante de Spinoza. Él insiste en que su método no destruye la santidad de la Biblia, sino que la coloca en su verdadero lugar. ¿Y cómo lo hace? Pues redefine por completo lo que significa sagrado. Tiene una frase que es la clave de todo. A ver. Una cosa se llama sagrada y divina cuando su propósito es fomentar la piedad y la religión. O sea, Ahí está. La divinidad de un texto no reside en su origen, no depende de si fue dictado palabra por Dios. Reside en su efecto, en su función. vale, entiendo. La escritura es divina solo mientras mueve a los hombres a la devoción. Exacto. Si un libro te inspira a ser más justo, más compasivo, más caritativo, ese libro es sagrado. Entonces, para Spinoza, un libro no es sagrado por quien lo escribió, sino por lo que hace, en quien lo lee. Eso lo cambia todo. Implica que la santidad no es una propiedad del objeto, del libro de papel y tinta, como él decía. ¿Correcto? Y la implicación es que si ese mismo libro se usa para justificar el odio o la opresión, en ese momento deja de ser sagrado, se vuelve impuro y profano. Y esto lleva a una conclusión aún más radical. Que si el valor de un texto es su capacidad de inspirar moralmente, la Biblia no tiene el monopolio de lo divino. Esto implica que si una obra de Shakespeare o una novela de Dickens te inspira a amar a tu prójimo, entonces esa obra también puede ser considerada divina y sagrada. Es una idea increíblemente moderna. Reduce la distancia entre lo sagrado y lo profano. Entonces, ¿qué hacía especiales a los autores bíblicos para él? Spinoza diría que no era porque transcribieran un dictado celestial, sino porque eran individuos con una imaginación vívida. Y por tanto eran hábiles para narrar historias moralmente inspiradoras. Eran, en esencia, grandes narradores, grandes artistas de la moral. Entonces, recapitulando, el gran proyecto de Spinoza parece ser un intento de rescatar a la gente de lo que él veía como una idolatría, la adoración del libro objeto, para llevarla a la verdadera religión. Un mensaje ético universal. Utilizó la crítica histórica, una herramienta que parecía destructiva, no para demoler la fe, sino para reconstruirla sobre un fundamento que él creía mucho más sólido, esa enseñanza de amar a Dios y amar al prójimo. Transformó la Biblia. Pasó de ser un texto mágico e infalible a una biblioteca profundamente humana. Una biblioteca cuyo valor último no está en su exactitud histórica, sino en su capacidad para inspirarnos a vivir una vida mejor. Es un cambio de perspectiva total, sí. Y nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que se deriva de todo su análisis. Si el poder de un texto, de cualquier texto, no reside en su supuesto origen divino, sino en su capacidad de inspirar a través de la imaginación y la narrativa. ¿Qué distingue fundamentalmente a las escrituras de las grandes obras de la literatura universal que también buscan, en el fondo, transmitir verdades sobre cómo debemos vivir?